Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este grupo de maestros, líderes, ministros del cántico y la música y hermanos en la fe que estamos reunidos. También le damos la bienvenida a los amigos que se están conectando por este medio. Y qué alegría que se haya conectado para ser parte de esta muy importante charla. Gracias por conectarse y le pido que hagamos una oración de inicio y que comparta esta transmisión que ha de ser de gran bendición para su vida y todos los que puedan escucharlo. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que tú nos permites, Señor, de reunirnos en esta noche para nosotros poder conversar sobre este tema tan importante. Yo te imploro, Dios del cielo, que tú toques nuestras mentes, nuestro corazón, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra que es vida, tu palabra que es de gran bendición, Padre eterno, que es la que nos enseña y nos da a nosotros las riquezas de poder vivir en sabiduría y poder tener una mente abierta y clara para poder entender tu voluntad y lo que es beneficioso para nuestras vidas. Bendice a cada oyente, si hay alguna vida que esté pasando alguna necesidad, alguna situación difícil, Señor, que tú le des la sabiduría, que tú le des el entendimiento para ello poder salir de todo problema, Señor. Dale la gracia, dale la fortaleza, si hay algún enfermo, sana su vida, Señor. Enviamos palabra de salud, palabra de bendición para toda vida que se conecta por estos medios, para tu gloria y tu honra te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a tener a nuestro hermano Nelson Martínez, que tiene una alabanza y nos va a deleitar en esta hermosa noche. Adelante, ministro Nelson. Conecte su micrófono. Bendiciones a todos. Amén. Ahí está mi hermano David Tolentino. Qué lindo, qué bueno es el Señor, qué bueno verte. Amén. Igual, mi hermano. Saludos a todos. Aleluya. Vamos a estrenar un tema que el Señor nos ha dado por su gracia y su misericordia. Espero que lo disfruten. Es nuevecito. De hecho, no le he puesto la voz, apenas estoy ensayándolo, pero es para su gloria. Amén. Amén. Aleluya. Santo, santo, santo. Yo tengo un Dios que todo amor, misericordia y compasión. Yo tengo un Dios que todo amor, misericordia y compasión. Yo le entregué mi corazón y él me dio la salvación. Yo le entregué mi corazón y él me dio la salvación. Salvo soy por el Señor. Salvo soy por el Señor. Por su gracia y misericordia y compasión, Él me salvó. Por su gracia y misericordia y compasión, Él me salvó. Ahora soy nueva criatura, engendrada por amor. Ahora soy nueva criatura, engendrada por amor. Las cosas viejas pasaron, todas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, todas nuevas ellas son. Aleluya. Santo, santo, gracias por su amor, gracias por su misericordia, aleluya, para que te goce, aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Yo tengo un Dios que todo amor, misericordia y compasión. Yo tengo un Dios que todo amor, misericordia y compasión. Yo le entregué mi corazón y él me dio la salvación. Yo le entregué mi corazón y él me dio la salvación. Salvo soy por el Señor.
Salvo soy por el Señor, por su gracia y misericordia y compasión, Él me salvó. Por su gracia y misericordia y compasión, Él me salvó. Ahora soy nueva criatura, engendrado por amor. Ahora soy nueva criatura, engendrado por amor. Las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, todas ellas hechas son. Aleluya, santo. Oh, gloria, 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 gloria. Salvo por su gracia, por su misericordia. Pasaron, todas hechas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas son. Aleluya. Salvo por su misericordia, por su gracia. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues vamos al tema que nos ocupa en esta hora. Vamos a hablar un poquito sobre costumbres que tienen algunos de no congregarse. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo al respecto. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 10, 24, 25, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Y el 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Pablo es categórico a lo que muchos tienen por costumbre de no congregarse. En estos tiempos de pandemia, muchos acudieron a esa excusa de no congregarse y lo utilizaron, y yo creo que la pandemia no fue más que el detonante, el que permitió quitar de la cara esa careta de falsos cristianos, porque un verdadero cristiano nunca deja de congregarse. Amén. Entonces, la pandemia no fue más que el elemento que Dios usó para quitarle la careta. Porque mientras, no voy a la iglesia por la pandemia, pero lo encontraba en el supermercado haciendo una línea. No voy a la iglesia por la pandemia, pero se montaba en el tren o en la guagua, en este caso de Nueva York, para ir al trabajo. No voy a la iglesia por la pandemia, pero voy al banco a hacer una línea, por la razón que sea. O sea, fue una excusa y el Señor la utilizó para quitarle la careta a aquellos que vivían escondiéndose detrás de un falso evangelio y ahora la usan y se han quedado con el pretexto de que no voy a la iglesia porque la pandemia me desencajó. Y es grave, mis queridos hermanos, que muchos hermanos piensen de esa manera, porque es lo que dice Pablo, no haciendo cosas como algunos hacen de dejar de congregarnos. Es importante que el pueblo cristiano entienda, el pueblo evangélico entienda que el congregarnos es tan beneficioso, no solamente en lo espiritual, sino en lo emocional, en la autoestima, porque tú te estás congregando, tú te estás juntando con gente que tienen el mismo sentir que tú tienes, con gente que tiene la misma apreciación espiritual que tú tienes, y sobre todo, como dice Pablo en el 25, que ya el día final se acerca. Y el día final se acerca y es como que tú pase algo y tú estás fuera de cobertura. Entonces, cuando tú dejas de congregarte, es sencillamente saliéndote de la cobertura. Ahora, yo lo pongo más práctico. En mi país, cuando la policía busca a alguien sin conocer quién es, le llaman redada. Si tú estás en un sitio que no es en la iglesia y te llevan preso, ¿qué sucede? Tú estás fuera de la cobertura. Y eso, si nos vamos a lo espiritual, acuérdate cuando vinieron las pestes que el Señor mandó al pueblo de Israel.
cuando le pidió a Faraón que dejara ir su pueblo. ¿Por qué a los hijos de Israel, por qué al pueblo de Dios no le caían esas pestes? Porque estaban bajo una cobertura. Eso pasa cuando tú estás fuera de la iglesia, cuando tú no estás, te estás congregando. Tú estás exponiéndote a cualquier cosa. Te estás exponiendo a cualquier situación. ¿Entiende lo que te quiero decir? Cuando tú estás fuera de tu cobertura, que es la casa de Dios, que es la iglesia, sencillamente tú estás expuesto a cualquier condición que se pueda, que espiritualmente, claro, y hasta no espiritualmente. Acuérdate de la redada. Si usted está fuera de la iglesia, si usted está en otra área que no está en tu casa, sencillamente tú te vas. Ahora, ¿qué hace un cristiano que no esté dentro de su iglesia? O sea, yo entiendo que tenemos que comenzar a trabajar aquellos que tienen por costumbre a utilizar cualquier cosa, que en este caso no es el coronavirus. El coronavirus fue la excusa que pusieron, porque ella por costumbre, como dice Pablo, aquellos que tienen por costumbre usan cualquier argumento para estar fuera. Ahora bien, yo te exhorto a ti, hermano, amigo, que está en sintonía con este poderoso altar radial, que no use absolutamente ningún argumento para no estar en la iglesia, que te congregue, que el pastor te cae mal y que el hermanito te habló mal y que la adoración no te gustó. ¿Y a quién le importa eso? Sencillamente el Señor manda a congregarnos. Y como el Señor manda a congregarnos, es sencillamente inexcusable el hecho de no estar en la iglesia, salvo que tú no estás en alguna misión mandada por el Señor, porque Él es el jefe y Él manda. Tú eres evangelista, tienes que salir a tus actividades ministeriales, igual que un adorador, tiene que salir a tus actividades ministeriales, eres un predicador, en fin, o sea, salvo esas únicas razones que es para trabajar en la obra, no es permitido que tú estés fuera de la iglesia. Por tanto, hermano mío, reconcíliate, comienza a ocupar tu asiento, no le dejes tu asiento a nadie, porque es importante. Es importante. Yo no sé si los hermanos quieran agregar algo sobre este tema. Sería interesante para luego pasar a otro tema. Amén. ¿O me voy corrido? Gloria a Dios, ese tema está interesantísimo. La semana pasada estuvimos también a nuestro hermano muy estimado ministro Sandy Nova desde Venezuela, y él estaba Amén. compartiendo con nosotros este tema tan hermoso, ¿verdad? Que mi casa es llamada casa de oración. Amén. Y vemos que en la semana pasada nuestro estimado salmista y ministro pues trataba el tema, ¿verdad? De que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y podemos ver, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 16, 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Aleluya. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El salmista explicaba la semana pasada que nuestro cuerpo es un lugar de adoración, es el lugar sagrado, ¿verdad? Donde habita el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros y está en todo lugar con nosotros. También pudimos hablar, ¿verdad? Que nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Y porque Dios quiere intimidad con nosotros. Mire qué hermoso. Que como hijos de Dios tenemos, pero que hablamos también que como hijos de Dios tenemos responsabilidad con una comunidad cristiana.
De la Amén. reunión en las iglesias, los ministerios fueron puestos para edificar el cuerpo de Cristo y por ello es necesaria la congregación física. Estamos hablando del templo del Espíritu Santo que somos nosotros, pero también un lugar físico. Aleluya. Un Santo. lugar donde Dios desea que nosotros nos congreguemos, que es voluntad de Dios, que tengamos compañía, que podamos compartir los unos a los otros, ¿verdad? Y vemos que el tabernáculo, como decía nuestro ministro, que más adelante va a estar con nosotros, que decía, el tabernáculo era un ensayo de lo que iba a formar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo Amén. de Cristo somos tú y yo, aquellos que han Amén. recibido al Señor Jesús como su Salvador personal. Y que la iglesia de Cristo somos un cuerpo viviente. Toda persona y que toda persona que tiene que el Espíritu Santo en nuestra vida, aún así el Señor ha establecido líderes y que todos Amén. necesitamos un guía para nuestras vidas, alguien que nos dirija, alguien que nos toma de la mano. En todo debe haber un sometimiento a quien nosotros nos debemos que necesitamos dejarnos conducir, que necesitamos aprender, que necesitamos, gloria a Jesús, mentoría. Y nuestro hermano ministro Nelson Martínez nos está exhortando, nos está animando en esta preciosa noche a darnos a nosotros este consejo tan claro, tan bueno, ¿verdad? Que dice que el no congregarse es arriesgar nuestra vida. Es un riesgo que como familia, que nosotros como hermanos no nos congreguemos, es tomar un riesgo muy alto porque estamos fuera de una cobertura. Qué lindo cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Una cobertura que nos protege. Mire, cuando tenemos los grupos de oración, cuando nos llega esos momentos de necesidades que estamos pasando tantas necesidades serias, ¿verdad? Que a veces, honestamente, a veces no nos salen palabras, no nos podemos, solamente nos vamos en lágrimas y aunque el Señor entiende nuestro sentir, nuestras lágrimas, pero qué lindo cuando un hermano nos dice, ¿puedo orar contigo? ¿Puedo orar por ti? Oiga, Amén. eso nos levanta los ánimos, por eso es tan importante la congregación. Oiga, no quiero seguir porque este tema está muy entusiasmante. Continúe Sí. nuestro hermano Nelson para luego entrar con la próxima. En el libro de los Hechos habla bien claro y categórico sobre el congregarnos. Cuando los cristianos participaban en las enseñanzas de los apóstoles, qué importancia tenía para ellos congregarnos. Ahora, ¿qué significa bíblicamente hablando? Congregarnos, significa sentir el calor de nuestro hermano, sentir el entusiasmo, sentir el apoyo y sentir que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores juntos en armonía como debe ser. Aleluya, qué bueno es el Señor Santo. Pues ya pasamos ya al siguiente tema y esperamos que esto cala, que esto llegue al sentir en esta plataforma y que pase a otros hermanos y se lo hagan llegar este sentir tan importante porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, por tanto es importante que nosotros estemos en el sitio correcto, no dejando nuestro asiento por nada ni por nadie. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. La otra parte que queríamos tratar era sobre la familia. A mí me encanta hablar sobre la familia porque es un tema de vital importancia para todos nosotros. Y hablar de la familia necesariamente tenemos que hablar sobre el matrimonio. Y en el matrimonio es donde el enemigo se está aprovechando, destruyendo matrimonio y por consiguiente familia, porque la iglesia está conformada por matrimonio y el matrimonio está conformado por familia. Destruyendo el matrimonio, sencillamente da un golpe con tres significaciones importantes. Acuérdate que el enemigo es el estratega número uno en cuanto al
¿cómo se llama? En la jugada de billar, David, ¿te acuerdas tú de que jugaba mucho billar ahí en el campo? Había una jugada que se llamaba la jugada de carambola, que era que uno le tiraba a un objetivo para que ese objetivo le dé a 4 objetivos diferentes. Entonces el enemigo, el diablo, es experto en esa jugada de carambola. Le tira al matrimonio para que el matrimonio se destruya la familia y por consiguiente destruya la iglesia. Entonces, hablar sobre la familia, necesariamente tenemos que hablar sobre el matrimonio. Y sacando yo algunas recomendaciones de un libro que mi difunta esposa y yo comenzamos a escribir y que, dicho sea de paso, todavía no se ha escrito. En una de sus partes tiene un mensaje, tiene una parte que se llama Sistema de Creencias que afectan el matrimonio. Y ya esto es directamente para ponerle un toque final y cerrarle la puerta al diablo. Porque el diablo se ha metido de una manera poderosa en los matrimonios para destruir la familia y por consiguiente destruir la iglesia. Amén. ¿Y qué dice el libro Matrimonio Saludable sobre el sistema de creencias que afectan el matrimonio? Número 1, el salmista plantea que existen errores garrafales sobre lo que es el matrimonio. Número 1, acuérdate, estamos hablando de sistema de creencias que dañan el matrimonio. Concepto erróneo que sobre el matrimonio. Número 2, no te voy a entrar en detalle para que no, porque este es un tema bien amplio, porque cada tema que vamos a hablar de 10 puntos y yo no lo voy a desarrollar para darle oportunidad a los otros. A mí me tomaría aproximadamente 3 horas poder desarrollarlo. Solamente voy a hacer pincelada. Número 1, concepto erróneo del matrimonio. Número 2, ignorancia respecto a los principios bíblicos que establecen el matrimonio. Número 3, desconocimiento sobre el nivel cultural y conocimiento de la otra persona. Estamos hablando de la pareja, papá, mamá. Número 4, falta de información sobre el nivel financiero, sinceridad o mal manejo de la finanza en el hogar. Número 5, falta de orientación o información sobre el nivel financiero de la otra persona. Número 6, desconocimiento del nivel cultural y costumbre de la otra persona. 7, concepto erróneo de los roles en el matrimonio. 7, concepto erróneo sobre los roles en el hogar. 8, su temperamento. 9, su carácter. Y 10, las redes sociales, el teléfono. Esos son los 10 elementos que están alterando el orden del matrimonio bíblico que ya Dios estableció. Yo no voy a entrar en detalle sobre todo esto porque, como le dije, este tema es hablar sobre estos 10 sistemas de creencia. Me tomaría unas 3 horas hacerlo porque hay mucha cita bíblica. Acuérdense que esto es parte de un libro que ya está escrito, aunque no se ha publicado, pero ya está escrito. Sistema de creencias que afectan el matrimonio. ¿Qué significa esto? Si nosotros logramos entender estos sistemas de creencias, porque déjame decirte lo siguiente, tú dices, ok, vamos a poner un solo punto, la finanza. La finanza. Y la... ¿Aló? Gloria a Dios. Hoy en día no sucede así. Mira por dónde entra el enemigo, en algo tan simple como el que yo tenga una cuenta, mi esposa tenga otra. Es antibíblico, mi hermano.
Y si tú te pones a dar cuenta, ¿qué pareja se mantiene con una sola cuenta? Tienen varias cuentas. Y eso es antibíblico si estamos hablando de un matrimonio que fue establecido por Dios. Entonces, punto tan insignificante como ese que aparentemente no son importantes, pero sí son importantes porque alteran el orden de la idea que Dios tiene sobre el matrimonio. Acuérdate, el matrimonio y la familia no es cosa de nosotros, es una idea de Dios, y como es idea de Dios, necesariamente tenemos que trabajar en base a la idea que ya Él estableció. Él dice en su palabra que no serán dos, sino uno. Eso no serán dos, sino uno, implica de que toda cosa que tú entiendas que sea dualizable no puede seguir siéndolo. Tiene que ser uno en todo, en todo. Y si nosotros comenzamos a entender que esas cosas pequeñas que aparentemente son prácticas, pero bíblicamente, déjame decirte lo siguiente, que el matrimonio tiene fortalezas extraordinarias. Tú puedes desarrollar cualquier proyecto y tener éxito, pero ¿sabe qué? También tienes debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades del matrimonio? Sencillamente que si tú entras elementos que el matrimonio no recomienda, tú estás alterando el orden del matrimonio bíblico. Por tanto, aparentemente son insignificantes, pero bíblicamente plantea algo diferente. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar por esas pequeñas cosas, entonces ya le estamos cerrando una posibilidad de que el diablo siga destruyendo familias. Amén. Porque el diablo se está enseñoreando dentro de la familia. Entonces nosotros tenemos que despertar, déjame decirte a propósito de despertar, la actividad que tenemos en Nicaragua, y espero que ustedes me lleven en oración. El tema precisamente es despierta a ti que duerme. Y fíjate cómo entra este tema, despierta a ti que duerme, porque estas son cosas que aparentemente no son significativas, sin embargo, espiritualmente sí tienen significación, porque el matrimonio bíblico. Sí, claro que sí. Tiene mucha significación porque cuando hay desbalance en la familia, hay desbalance en el matrimonio, todo eso lo podemos llevar a la iglesia. Es decir, Amén. que debemos de tener un balance para que podamos tener una congregación saludable. Es Entonces, correcto. lo que sucede en el hogar afecta a la iglesia. Necesariamente. Para nosotros tener darle valor, ¿verdad? Y sentido, el sentido de nosotros podernos congregar, es muy importante que nosotros podamos darle mucha atención a la familia. Yo escuché precisamente haciendo una encuesta acerca de este tema y estábamos hablando precisamente con algunas personas que yo estaba haciéndole algunas preguntas. ¿Por qué razón muchos de nuestros jóvenes no están asistiendo a la iglesia? ¿Y por qué muchos niños cuando van a la iglesia no están aprendiendo? Y en mi investigación pude descubrir que muchos factores comienzan en la familia, comienza en el hogar. Amén. Y que nosotros tenemos que tener muy pendiente y tener este cuidado de que el matrimonio, hablando del matrimonio, el patriarca y la matriarca, si así se dice, ¿verdad? Los líderes del hogar, el sacerdote del hogar, le puedan enseñar en su casa, tomar la primera iglesia, la primera congregación y el primer pastor es el padre, el esposo, ¿verdad? Que se pueda tener estas instrucciones bíblicas, que se puedan llevar y se pueda pastorear en el hogar, porque si tenemos, como decía mi pastor, ¿verdad? Si nosotros logramos tener familias saludables, vamos a tener una iglesia, una congregación saludable. Mire qué tan importante
es el pastorado y al nivel que llega el liderazgo de los padres en el hogar, de enseñar la palabra del Señor y dar la enseñanza bíblica en el hogar. Y que no solamente dejárselo a los líderes de la iglesia, sino comenzar en casa. Y eso va a traer crecimiento en nuestras congregaciones. Qué punto tan importante, gloria a Dios. Así Sí, que fíjate, yo... déjame hacerte una síntesis sobre estos 10 puntos, porque es importante que lo tengan muy en cuenta. Déjame decirte que esto no es propio de una cátedra universitaria, no es propio de un tratado matrimonial, no es propio de algo que yo o mi difunta esposa aprendimos en la UAS, donde estudiamos. No es propio ni siquiera de un seminario matrimonial. No, es la experiencia. Fue la experiencia que nos hizo a nosotros desarrollar esto. Y mira el número 10, las redes sociales y el teléfono. El número 9, el carácter de cada uno de los integrantes del matrimonio. 8, su temperamento. 7, conceptos erróneos de los roles en el hogar. Wow. Decía uno que la mujer está confinada a cuidar a los muchachos. Yo no sé en qué parte de la Biblia lo dice, pero así dicen. El 6, conocimiento de nivel cultural y costumbre de la otra persona. El 5, falta de información sobre el nivel financiero y sinceridad dentro de lo que es la finanza. El 4, el desconocimiento sobre el nivel educacional de la otra persona. Y este sí es importante, señores. El 3, heridas del pasado que no han sido curadas, raíces de amargura. Señor, y ese es el elemento fundamental. No voy a seguir porque se va a poner muy larga. Heridas del pasado que no han sido curadas, mal manejo de la culpa, otra cosa. Pero las raíces de amargura, Señor, eso es destructible. Eso es algo terrible, terrible en la pareja y opera de una manera que la gente no se da cuenta. Yo no quiero ampliar más sobre estos temas porque son demasiado largos, demasiado, ¿qué te digo? Que hay que hablar mucho y yo no quiero que digan, oye, Martínez sí habla. Yo estoy oyendo a David, se lo voy a decir a Paola. Pero podemos hacer una parte 2. Podemos hacer Amén. una parte 2. Amén. Yo sé Gloria a que Dios. Ángel David ya está pensando, cuando vea a Paola se lo voy a decir, que su papá habla demasiado. Ay, santo. Aleluya, aleluya. Pero Y gloria a Dios. la otra parte, y esto, aunque es tan importante hablar sobre la adoración, a mí me encanta, señores. Ustedes me plantearon temas que a mí me encantan, los 3 temas. Y pena que tuvimos que tratar, hemos tenido que tratarlo así o sea, por fuera. Mira lo que dice Juan 4, 23, 24 sobre la adoración. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el 24 dice, Dios es espíritu y lo que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Santo, yo no sé si ustedes entendieron esto, señores, pero esto es tremendo, tremendo lo que dice Juan. Somos adoradores del Señor. Y decir adoradores del Señor es un tema tan grande, tan profundo, porque en la adoración fluye nuestro amor por Dios. En la adoración fluye la convicción de que Dios es Dios. En la adoración fluye el verdadero sentir, la manifestación de agradecimiento a Dios. Y esto fluye en la adoración. Fluye tanto en la adoración
Aceptar y entender que si permitimos que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros, entonces le permitimos al Espíritu Santo que saque de nosotros lo mejor para adorar al Señor. Yo sé que este es un tema que tanto Ángel David y tú misma tienen mucho que hablar. A mí me encanta hablar sobre ello, pero yo no quiero agotar mucho tiempo, porque es que la adoración me fascina, me encanta. Y es que la adoración viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y es que la adoración es algo espontáneo, es algo que tú no tienes, que mucha gente se traspapolan, o sea, se hacen una transformación. Tú ves el ministro adorando una cosa y en la calle otra cosa. Tú ves el ministro en una actividad, y no tiene que ser el ministro de la alabanza y de la adoración y del cántico, no necesariamente. Es que cuando tú no está íntegro, que cuando tú no eres congruente en lo que estás haciendo, ya deja de ser adorador. Porque la adoración es congruencia. Nosotros tenemos que imitar a Cristo porque Cristo fue congruente en todo lo que hizo, en todo lo que nos enseñó. La adoración es espontánea, la adoración es el sentir que nosotros tenemos, la honra al Señor y sobre todo manifestándole al Señor cuánto tenemos que agradecerle, cuánto necesitamos nosotros darle a entender a Dios lo bueno que Él ha sido con nosotros. Un verdadero adorador manifiesta su deseo inconfundible de agradar a Dios, no solamente en el canto, sino en todo lo que hace. Eso es adoración. Ese es mi humilde entender, que se manifieste nuestro reconocimiento a Dios de lo bueno que Él es, de lo grande que Dios ha sido con nosotros, y entender que este es un llamado que es para siempre. Acuérdate que cuando partamos con el Señor, mira, los pastores, el pastorado se va a quedar, porque no va a necesitar pastores, los evangelistas se van a quedar, los maestros se van a quedar, pero la adoración es permanente y para siempre. Acuérdate que vamos a ser parte de los ángeles, que los ángeles siempre están santo, 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 santo. Entonces tenemos que hacer lo correcto dentro de lo que es la adoración, adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué adorar al Padre en el espíritu y en verdad? Hacerlo de corazón, hacer una manifestación de amor al Señor que salga de lo más profundo de cada uno de nosotros y que eso se quede, no que sea de una sola noche, no que sea por una temporada. Porque si tú lo haces una sola noche o si te presentan y luego deja de ser adorador, hermano, será otra cosa, pero no adorador. La adoración que se refiere al Señor es en espíritu y en verdad, que tú seas eternamente un adorador del Señor. Aleluya, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Y señores, si yo les sigo hablando, créeme que Ángel David va a llamar a Paola y le va a contar. Amén, este tema está muy entusiasmante, pero yo vi que el hermano Nova tenía un comentario. Sí, puede activar su micrófono, por favor, antes de darle la parte a nuestro hermano. Antes de que hable Ángel David, tú estabas haciendo el comentario acerca de que la iglesia empieza en la casa. La semana pasada hablábamos de que somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y que somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, amén. En esta semana estamos hablando más de lleno acerca de congregarse, y sí es importante congregarse, y nuestra casa debe convertirse en una casa de Dios, donde nuestros hijos puedan ser edificados. Estoy tratando de continuar con el tema que estaba desarrollando hace un ratito. Entonces, decías tú que en la encuesta que hiciste descubriste alguna cosa interesante, como por ejemplo que nuestros hijos, por alguna razón que muchas veces no podemos entender, rehúsan ir a la iglesia, no rechazan a Dios. Hay que dejar esto claro.
pero rechazan estar en la iglesia. Ay, Y debemos preguntarnos por qué. O sea, ¿cuál es la razón por la cual nuestros hijos, que deberían, porque fueron formados allí, como Samuel en el Antiguo Testamento, y Samuel estaba acorde a lo que y dispuesto a escuchar la voz de Dios? Sin embargo, los hijos de Eli, que también se criaron en la iglesia, que estuvieron allí, eran totalmente diferentes. Estaban en la iglesia simplemente por interés, por los sacrificios, por la carne que quedaba. Acuérdate que había una parte que era para el sacerdote y para los hijos del sacerdote. Es decir, ellos estaban allí simplemente por interés. Entonces, siempre vamos a encontrar en la iglesia dos tipos de personas. Uno que está por los panes y los peces, como le sucedió a Jesús, y otros que están porque realmente necesitan, sienten esa necesidad de ser edificados. La única manera que un cristiano puede ser edificado, o un nuevo convertido puede ser edificado, por si algún nuevo convertido está ahora conectado o nos ve más luego, es a través de aprender la palabra de Dios. En la casa de Dios es donde somos edificados. No estoy diciendo que fuera de ella no lo hacemos. Estoy diciendo que esa coinonía, que esa reunión, esa confraternidad nos ayuda a edificarnos. Y la semana pasada, Ángel David decía o reafirmaba que en nuestra sociedad, los científicos nos llaman que somos la cadena del desarrollo de los animales, somos la especie más desarrollada. Vamos a tomarlo así como dicen ellos. Pero la realidad del asunto es que necesitamos estar unidos con gente que piense y que hable nuestro propio idioma. Amén. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos un idioma, tenemos una ciudadanía y debemos compartir eso. Entonces, sí es importante el fundamento que le damos a nuestros hijos en la casa, porque eso va a repercutir en la iglesia, indiscutiblemente. Entonces, es importante eso. Voy a dejar a Ángel David, te dejo a ti para que presente a Ángel David. Sí, ¿sabe algo que le voy a decir un secreto? En mis sueños que gracias le doy al Señor, ¿verdad? Que toda mi vida pues he crecido en los caminos del Señor, y una de las cosas que he aprendido es que en la iglesia vamos a celebrar las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada servicio es importante y tiene un propósito definido y especial para nuestras vidas, pero debemos siempre de ir, como decía Moisés, ¿verdad? O decía, creo que era Moisés, que no vayamos a la casa del Señor con las manos vacías. ¿A qué vamos a la iglesia? Pero una de las cosas que vamos a la iglesia es a celebrar la grandeza que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y una de las cosas, de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, la casa. O vamos un poquito más para atrás. Comienza en nuestras vidas y lo transmitimos a nuestra familia y luego lo llevamos a las iglesias. Así que esto está tremendo. Así que vamos a dejar con nosotros a nuestro muy estimado ministro del Señor, Ángel David, predicador de la palabra del Señor, compositor y cantante, y con el tema la bendición de congregarnos. Yo creo que estamos repitiendo, pero es que esto está bueno. Adelante, mi hermano. Bendiciones a todos, un gusto, un placer poder estar escuchando a todos los que estamos en sintonía. Bendigo a nuestro hermano Martínez, Nelson, bendiciones a mi amigo y hermano Sandy, gusto, y a todos los que están conectados, Pastora Judy. A la verdad que esto podría llamarse un simposio de lo que se está tratando. Interesante tema, y creo que es propicio todo lo que se habla para este momento y para este tiempo, que nosotros estemos claros en lo que somos y lo que realmente nos atañe en nuestras vidas como cristianos. Sabe que muchas veces se ignora o tomamos, como yo siempre digo, a veces nosotros andamos con el automático puesto, siempre, y entonces cuando andamos con el automático puesto nos olvidamos de ciertos detalles que son sumamente importantes para nuestro buen funcionamiento como cristiano y como iglesia que somos.
Y es interesante todo este tema que se está hablando y como dijera, lo reitero de nuevo, es muy propicio y también oportuno lo que se está hablando, porque después de lo que hemos pasado hace 2 años atrás, creo que ha sido todo una hecatombe lo que ha pasado en las iglesias, iglesias desaparecidas, no, templos desaparecidos e iglesias desparramadas o de iglesias que se han disuelto y se han ido por lugares que esa familia o esa familia se dividieron, que no se sabe nadie dónde están. Y eso es muy importante que como parte del cuerpo de Cristo nosotros tomemos carta en el asunto y analizar todos esos baches y analizar los porqués de las cosas que vivimos en este tiempo, hace ese tiempo atrás. Y sabe que el tema que me atañe es una continuación de lo que está hablando nuestro hermano la semana pasada, nuestro hermano Sandy, y ahora nuestro hermano Nelson. Nelson lo abarcó un poquito más, habló un poco más amplio, trató un tema que sería otro tema aparte de lo que es acerca de la familia, el matrimonio y dentro de la iglesia. Y yo quiero entrar en materia de lo que vamos a hablar. Y yo voy a tomar como parte de mi base hablando de la bendición de congregarse, la bendición que hay en congregarnos y que hoy en día ha querido minimizarse eso, que ha querido peyorizarse, ha querido ponerse como en un segundo o tercer plano de la vida cristiana, como algo que no es necesario, pero aquí vamos a nosotros analizar que realmente hay bendición cuando nos congregamos. Y yo quiero basarme en el Salmo 84 y quiero que leamos en el Salmo 84, en el 84:5, donde dice, bienaventurado el hombre que tiene, no, perdón, no es ese. Óyeme, se me fue el versículo. No, aquí está, el 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este salmo, el Salmo 84, sabe que muchas personas siempre hablan, cuando hablan de salmo, creen que fue David. Los salmos lo escribieron varias personas. Muchas personas, claro, dentro de la mayoría de los salmos está David como el salmista, pero este salmo es de los hijos de Coré. Y llama la atención que este salmo que escriben los hijos de Coré, escribieron varios salmos. El Salmo 46 es salmo donde habla acerca de no temer, que Jehová es nuestra fortaleza, fueron los hijos de Coré. Y los hijos de Coré escriben este salmo porque los hijos de Coré fueron parte importante de lo que era la adoración en el templo y eran parte también de la genealogía sacerdotal que venía. Aunque ese Coré fue el que abrió la tierra y se lo tragó la tierra cuando se rebeló contra Moisés. Ese Coré es esa genealogía que viene de ahí. Claro, ese no es el hijo que en el tiempo de Moisés estaba y ahora está escribiendo este salmo. Entendamos el tiempo que es parte de esa genealogía, y cuando dicen que era hijo de Coré, porque viene de la descendencia de Coré, que era su papá, que era el mayor de eso. Ya cuando eran abuelos se le dice también hijos de ellos en la palabra. Entonces ellos hacen este énfasis y con vehemencia hablan de la alegría que da el estar en el templo. Hablan de la bendición que le era para ellos el congregarse, el ir a la casa de Dios en adoración y hacer sacrificio y reunirse para adorar. Y él está haciendo una narrativa y hasta poética de este salmo, porque él, viendo lo que era
en esta parte cuando dice aún la golondrina hayan ido en la casa para sí, él está fijándose en el patio, en el atrio, que era el templo, cómo venían las golondrinas y posaban en ese lugar que era la parte del templo, donde iba en la antesala de entrar al templo. Entonces ellos están haciendo esto con una cosa de un gozo vehemente. Es importante que entendamos, templo es casa, templo es un lugar, en la palabra, un lugar donde se toma o se hace o se toma un espacio para dedicárselo a alguna deidad. La deidad nuestra es Dios. ¿De dónde vienen los templos? ¿Por qué Dios exigió un templo? Nosotros no podemos olvidar que desde los años antiguos, de los tiempos antiguos, bueno, vemos que los paganos todos tienen un templo. Todos tienen un templo. Cuando el Señor habla a Moisés y le habla del tabernáculo, dice la palabra en Éxodo que el Señor le mostró a Moisés en el Sinaí el ejemplo, la maqueta para llevarlo a este tiempo, para llevarlo a este lenguaje, pero le enseñó el prototipo de cómo sería el tabernáculo. Y parte de esto era que el Señor siempre quería que el pueblo de Dios, que el pueblo que él escogió lo tomara como su Dios y lo tomara siempre teniéndolo en cuenta como su supremo Dios o como su suprema deidad. ¿Por qué esto? El Señor viene, fíjense, en los egipcios todavía tenían templo e incluso hoy en día se está investigando y se está todavía se están buscando rastro a ver si Cleopatra tenía un templo, que se cree que tenía un templo. No ignoremos que los faraones se sentían Dios, que ellos decían que eran dioses, que ellos adoraban un Dios y ellos se sentían que eran deidades. Por eso ellos tenían templo. Imagínese usted, si un hombre que se está haciendo creer un Dios y que se está haciendo pasar por una deidad, ¿cuánto más Dios no va a tener un lugar físico, una estructura donde él pueda ser adorado y que se tome ese lugar como santo donde él habita? Me encanta esto y ahí que el Señor viene poniendo eso. Y sabe algo, realmente como empieza este salmo, que en su primer versículo dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela aún mi alma y ardientemente desea los atrios. Mi corazón desean tus atrios. Y eso es algo importante, que como adoradores nosotros tenemos que anhelar estar en la casa de Dios, en el templo de Dios. Porque es importante que nosotros como adoradores tengamos un lugar donde ir y reunirnos y tener desplayarnos en de gozar toda nuestra adoración a Dios. ¿Sabe? Podemos ser cristianos, como dijera nuestro hermano Sandy el miércoles pasado, que realmente el templo, Dios habita en este templo, que ahora es, como dijera Pablo, un templo no hecho por mano de hombre, sino que Dios habita en nuestro cuerpo. Y sabe algo, es este cuerpo, Dios está aquí, pero no quita de que como nosotros, Dios está en nosotros, somos adoradores de Él, no quita de que tengamos un lugar físico donde podamos nosotros ir y demostrar y darle con devoción nuestra adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Eterno, al Rey, al Dios que nunca ha perdido una batalla. ¿Y cuál es el verdadero Dios? Lo tiene Buda, lo tienen los maometanos, la mezquita, son templos que adoran a Alá. Dios tiene un templo, Dios tenemos, hoy en día es muy diseminado las iglesias que hay que son dedicados para Dios. Un lugar específico para ir y reunirnos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios y esto? Fíjense. Toda familia tiene una dirección física. Donde usted vive, esta es su dirección. Nadie, aunque es familia, esté unido, pueden estar en la calle, son familia, pero
cuando no se tiene un lugar específico donde habitar o donde entrar y donde guarnecerse, ¿sabe algo? Usted va a estar inestable y va a ser una persona que puede llamarse, como se decían, personas errantes, personas que no tenían ningún sitio ni ningún paradero. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros tenemos y le damos importancia al templo, estamos diciendo que tenemos identidad y que tenemos una firmeza, tenemos alguien y dónde y quien responda por nosotros. Es importante que entendamos eso. Ninguna persona, fíjense que cuando usted conoce a alguien, lo primero que le pregunta, ¿dónde usted vive? ¿De dónde usted es? Es lo mismo cuando nosotros como iglesia, porque entiéndase, estamos hablando del templo en esta ocasión, estamos hablando del templo. Yo voy ahora a entrar después a la iglesia, que la iglesia somos nosotros. La gente cree que la iglesia empleamos muy mal el término iglesia. Yo voy para la iglesia. No, la iglesia es lo que estaba hablando Sandy, lo que estaba hablando la pastora Judy, lo que estaba hablando nuestro hermano Nelson, diciendo que tenemos que hacer nuestro servicio, que la iglesia empiece en mi casa, porque yo soy la iglesia. Yo no me llevo el lugar físico, mi dirección física de donde está mi iglesia. La iglesia que yo asisto se llama Casa de Restauración Giovanista. Está en el 8918 de Astoria Boulevard. Yo no traigo ese lugar físico aquí a mi casa, no. Yo soy parte de ese tema. Yo voy a ese templo a adorar a Dios junto con mis hermanos que somos parte de la iglesia, que conformamos la iglesia y que le damos vida con nuestra asistencia a ese templo. Tenemos que tener claro eso. Entonces, todo el mundo que tiene una familia tiene un lugar físico. Todo el mundo que tiene eso es su identidad, eso es su lugar físico, es parte de tu identidad que te hace identificarte y que te define. Ah, no, él no tiene dirección. ¿Cómo yo lo encuentro? ¿Cómo yo sé de él? No, es que él es errante, no tiene dirección, él no sabe dónde vive. Entonces te van a decir que tú solamente existes, porque nadie puede buscarte a ti en ningún lugar. Nadie va a confiar en ti porque tú no tienes un lugar que se pueda verificar o donde se te puede encontrar. Entonces, el Señor pone el templo para que ellos entiendan. Primeramente empezó con el tabernáculo. Ahí van ustedes a ir a hacer y adorarme. Van a hacer sacrificio. Ahí yo voy a habitar. Ahí va a habitar mi presencia. Mi presencia va a estar ahí. Y cuando ustedes entren en ese lugar, en ese recinto que ya está marcado y que está destinado a que yo habite, ustedes van a recibir bendición cuando ustedes vayan a hacer su sacrificio, cuando vayan a llevar mi ofrenda, cuando vayan a hacer alguna petición. Entonces yo voy a responderle desde ese lugar. ¿Está viendo? Hay bendición en tener un templo. Entonces nosotros como iglesia no podemos ser nómadas ni estar errantes. Tenemos que tener una dirección y que tenemos que tener un lugar físico. Alguien tiene que responder por mí. Alguien, si quiere saber de mí, tiene que buscar dónde está, dónde yo me congrego, dónde está tu iglesia. Eso da fiabilidad, da una cosa de verdad, de que yo soy de una persona con una identidad marcada, que no soy una persona, un realengo, que no ando por ahí como lo loco, sino que yo tengo a alguien que responde por mí y que da fe de que yo soy parte de esa congregación y de esa comunidad de fe y familia. Fíjense que hay muchas situaciones cuando muchas personas mueren porque no van a ningún templo, no se congregan en ningún lugar, no tienen no tienen un abolengo que responda por ellos.
Yo soy cristiano, pero no me congrego. ¿Qué apellido tú eres? ¿Me están captando? Entonces yo tengo que tener ese aval para que yo pueda ser como iglesia un cristiano identificado con identidad, y eso va a decir de mí como iglesia que soy una persona responsable y madura en Dios. Y más de ahí, va a denotar que verdaderamente yo soy un adorador consumado y un adorador genuino, porque todo adorador tiene que tener un lugar a donde va a adorar. Nosotros tenemos una ventaja como iglesia, que podemos levantar altar a Dios donde quiera que estemos. El Dios nuestro no se limita a un templo. El Dios nuestro no se limita a un lugar específico. Podemos clamar porque Dios, dice la Biblia, que Él está en todas partes, que Él es omnisciente y que Él está atento. Es más, la Biblia habla y dice que la tierra está llena de su gloria. Entonces nosotros, es cierto eso, pero cuando tú vas al templo, no me digas que tú en tu casa vas a tener más concentración o vas a sentir más que cuando tú vas al templo. El templo, cuando Salomón hizo el templo, que lo inauguró, dice la Biblia, en aprobación de lo que él hizo, Dios, de lo que Dios mandó hacer, dice que se llenó de una nube espesa, cubrió el templo, que no pudo entrar nadie a hacer nada. Eso dio testimonio de que Dios estaba complacido y que había tomado ese edificio y esa estructura como parte de donde él iba a habitar. Y me encanta la oración que hace Salomón, porque él dice y comienza a decir ahí, aquí vendrá el que está angustiado, clamará a ti, tú lo oirás y lo librará de su angustia. Aquí vendrá el que está amenazado en guerra, vendrá a tu templo, entrará a ti, te clamará a ti y tú los librarás del enemigo. Estamos viendo, en el templo Dios habita. En el templo Dios está presente. Él está posado, es su casa, es el lugar que se tomó y se consagró para que su deidad y su presencia esté presente en ese templo, en ese recinto que está destinado como templo para que nosotros como adoradores vayamos ahora a adorar a ese templo. Ahora bien, entramos como iglesia. ¿Cómo yo sé que el templo y congregarme en el templo es bendición? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se ha perdido la importancia del templo hoy? Porque realmente denota algo. No es que el templo ha mermado, ni que Dios ha mermado y ha dejado de ser Dios. Es denota algo, que somos poco adoradores. Nuestra vida de adoración ha mermado. Hemos dejado de ser adoradores. Fíjense lo que decían los hijos de Coré. ¿Sabe algo? Los hijos de Coré estaban en la parte cuando David instituyó y se lesionó en Crónica los cómo iban a adorar, porque antes se adoraba en familia en el templo. Era por familia. Estaban asignados para la liturgia de lo que se hacía en el templo. ¿Y qué sabe algo? Cada familia anhelaba, se preparaba para cuando le tocara su turno, ellos dar una adoración que fuera recibida por Dios. No es como hoy, que vamos a la iglesia y alguien llegó y improvisa, tú puedes tomar una parte. No, dicen ellos que ellos se preparaban y que había una agenda, había un calendario en tal tiempo. ¿Sabe algo? Era tan larga la familia, porque solamente la familia sacerdotal era que tenía parte de eso. Y sabe algo, dice que era tan larga que tenían que esperar a veces años para que una persona pudiera tener su momento de adoración a Dios. Y sabe que cuando entraban en el templo a adorar,
sabe de la bendición que había, su adoración era tan grande, su adoración era tan eficaz, era tan eficiente, era con tanta vehemencia y con tanto devoción, que el Señor se manifestaba. ¿Y qué pasaba? Dice la palabra que cuando el pueblo del Señor comenzaba a adorar, pasaban cosas. Suceden milagros, el Señor comienza a responder oraciones, el Señor comienza a sanar, el Señor comienza a restaurar, el Señor comienza a profetizar y a delinear su propósito y el plan que tiene para cada vida en ese lugar. Estas son de las bendiciones que nosotros encontramos en el templo. Con tantas distracciones que tenemos hoy en nuestras casas, muchas veces nuestra adoración o como adoradores nos dejamos envolver por lo que es la cotidianidad y no sabemos separar. Hay algo importante que yo como adorador, yo voy a tener siempre, un verdadero adorador va a tener siempre y va a estar presto para prestar devoción a Dios. Devoción al ser que yo adoro, a quien yo escogí como mi Dios, a quien yo escogí como ese ser supremo que está por encima, que merece mi alabanza, que merece mi adoración y que merece que yo le dé a él mi vida. Y ese es el Dios que tú y yo le servimos. Por eso el Señor, cuando se encontró con la samaritana, le dijo: mira, ustedes están adorando cosas que no saben. Pero más la hora viene y la hora es en lo que el Padre va a buscar tales adoradores, tales adoradores que le busquen y que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, inmediatamente yo tengo voy al templo, yo tengo que congregarme con lo que es mi Gloria a Dios. Tenemos algunos problemitas técnicos. Gloria a Jesús. Pero mientras el hermano pues se vuelve a reconectar, gloria a Dios, estamos tratando este tema tan importante, tan necesario, tan de emergencia. Es un tiempo donde poderoso. la iglesia, la familia, las vidas para correr a la iglesia. La iglesia es un lugar de refugio. Aleluya. Un lugar donde somos transformados, somos fortalecidos, donde recibimos el pan de vida, donde nos sentamos a aprender, a crecer. Gloria a Jesús, donde la palabra nos dice que la fe viene por el oír. Por eso la fe muchas veces mengua por la falta de la palabra de Dios. Tiempo de correr a escuchar la palabra de Dios. Gente preparada, gente que Dios ha capacitado, gente que Dios ha llamado para que nosotros nos sentemos a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. No sé si alguien tiene un comentario al respecto. Gloria a Dios. Bueno, todo lo que ha dicho el ministro David, pues, y ya no hay que comentar nada. Él lo ha dicho todo, hermano. Gloria a Jesús. Todo. Él centró lo más profundo sobre los diferentes temas que estamos hablando hoy y lo sintetizó de una manera tan ejemplar que yo me he quedado anonadado. Gloria a Dios. Yo sabía que él venía con esa, yo lo sabía, pues yo lo conozco. Está bueno esto. Pero ha sido poderoso. Amén. Una linda administración. Tremendo. Yo he sido muy edificado. El concepto que Ángel David tiene sobre la adoración es tremendo. Dio en el clavo. Gloria a Dios. Amén. Santo, le damos las gracias al Señor por cada uno de los que se han conectado por estos medios. Yo sé que están en su casita, por su teléfono, de alguna manera están sentados recibiendo, gloria a Jesús, este pan, este alimento. Nos hemos sentado a escuchar la palabra del Señor. No sé si alguien desea hacer un saludo. Tenemos aquí a nuestro hermano
Peñaranda desde el Brasil, que se ha conectado. No sé cómo está la conexión para allá, mi hermano Erlán. Gloria a Dios. ¿Sabe Aleluya. lo único que yo siento? Ajá. Es que no pude conectarme el jueves pasado. Ah, no, Pero pero el jueves, lo puede La paz del conseguir en mi Señor. página. Ahí está en mi página. el Voy jueves para allá, pasado voy estuvo, para allá. el jueves pasado estuvo más poderosísimo también con No, nuestro no, no, hermano yo Gloria a voy para Dios. Samuel. allá, yo voy a buscar eso, yo voy, oh, hermano ¿Sabe, mío. sabe que realmente es muy importante todo esto lo que estamos tratando, lo reitero, y es Correcto. importante que nosotros sepamos nuestro rol como adoradores y Amén. como iglesia. Amén. Porque si estamos ignorando nuestro rol como iglesia, vamos a cometer muchos errores y vamos bueno, vamos a perder nuestro tiempo, porque en esto es cuestión de ser constante y de verdaderamente mostrar una fe firme y sin vacilar. Dios no es un Dios de in-between. Dios no es un Dios de entre dos. Dios, tú eres o no eres. ¿Por qué? Amén. Porque nuestro Dios Él es así, Él es. Y Él no juega. Él lo que dice, lo hace, lo cumple, lo ejecuta. Y Amén. nosotros como adoradores No. recibimos de Dios una bendición de tanto amor que como adoradores nosotros tenemos que desear con vehemencia, así como deseaban los hijos de Coré, que estamos hablando. Hay una parte de ese versículo que dice que el hombre que habita en la casa del Señor perpetuamente le alabará. David fue uno de los que amó la... Oye, David en un momento de desesperación de su vida, en el momento cuando su hijo lo perseguía, en el Salmo 27, él se demandó a sí mismo. O sea, David mismo fue una corte, a la corte celestial, y él se interpuso una demanda a sí mismo. Y digo, una cosa yo he demandado, esta yo voy a hacer. Y es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. Fíjate que David no había templo en el tiempo que David dijo eso. Todavía él no había muerto, el templo había el templo, pero David en concepto ya espiritual como adorador que él era, en su visión y relación que tenía con Dios, ya David sabía que había un templo en su corazón. Él lo adoraba, él ya de por sí lo hecho, de por sí, fíjense, que antes de antemano, ¿qué le dijo el Señor? Tú no lo harás, porque tú has derramado sangre, pero le dijo a Salomón, tu hijo lo va a hacer. Y sabe que de antemano, antes de mucho tiempo, ya David tenía, no, yo saqué ofrenda para Dios, para el templo. Vemos cómo David tenía ya en su mente y en su corazón el deseo de tener un lugar físico y un lugar fijo donde él podía ir y esbozar su adoración a Dios con vehemencia, con libertad, cuando nadie lo podía de estorbar, porque estaba en el templo de Dios, está en la casa de Dios. El adorador que no está congregándose, el adorador que verdaderamente, o el cristiano que verdaderamente minimiza el lugar de ir a una iglesia, lamentablemente, perdónenme que se oiga feo, quizás se oiga duro o que sea prejuiciado, no, perdónenme esto, pero realmente tiene que cuestionarse. ¿Por qué? Porque en la iglesia, cuando yo voy al templo, primeramente yo voy a reunirme con mis hermanos. Yo voy a ser parte de una adoración que ya empezó en mi casa, que empezó en mi vida. Sabes que muchas veces, por eso es que hay muchas personas que se encuentran los servicios malos, que se encuentran los servicios que no funcionan, que no sirven. No es porque el pastor predicó malo, porque el hermanito cantó malo, porque el coro de adoración, de alabanza lo hizo mal. No, es que de por sí él no tiene una actitud correcta ante Dios como adorador. Ay, y como no tengo esa actitud correcta como adorador ante Dios, todo cuando voy al templo me va a heder y nada me va a oler. Ay, santo. Todo va a ser un problema, porque es que como adorador yo soy el problema. Es que en mi interior está el problema, soy yo. Cuando yo amo a Dios, cuando yo soy un adorador
que mi vida entera. Por ejemplo, nosotros estamos en nuestra casa, pero ¿en qué estamos hoy? Como estamos, como dijera Jesús a su padre y a su madre cuando lo buscaban, en los negocios de mi padre me es menester estar. Esto nos atañe a nosotros como cuerpo de Cristo, independientemente de cualquier denominación que pertenezcamos. Esto es irrelevante en este momento. Aquí estamos como cuerpo de Cristo, le estamos dando adoración al Señor. Ahora mismo estas señales de internet están siendo usadas para nosotros glorificar a Dios, porque somos adoradores genuinos en el Señor. Entonces, cuando yo voy al templo, cuando yo como adorador voy al templo, yo lo que voy es a dar una continuación de mi devocional con mi vida a Dios. ¿En qué varía? En que ahora lo voy a hacer juntos con mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Y cuando yo tengo eso junto con mis hermanos, suceden un sinnúmero de cosas. Fíjense, ya estoy terminando. David, en el Segunda de Crónicas, capítulo 29, me encanta este texto, ese versículo y ese capítulo en general. Es cuando David entra ya y está en su postrimería del reinado, que está ya para inaugurar y dejar, dar el primer paso, como dijéramos, en una ceremonia como para dar el primer Picasso y delegar a su hijo y hacerle saber a su hijo Salomón que era el que iba a terminar y que iba a hacer el templo. Dice que David se llenó de tanta alegría y de tanto gozo que él dio, y ahí se dice, sabe que hoy se calcula que David dio al Señor más de $2 billones en todo lo que él había reunido como rey, aparte de las promesas que él tenía, de las conquistas que él tenía, que hizo como rey, y aparte de eso, de esas conquistas que él sacaba oro y que sacaba plata y que sacaba bronce, pero toneladas para el templo, él tenía ofrenda. Se calcula que fueron algunos $2 billones para este tiempo. A mí me encanta porque cuando está reunido con el pueblo, él llama al pueblo, él lo invita a adorar, y me encanta esta parte que él dice, de lo mucho que tú nos das, a ti te damos. Amén. Y sabe que David no se conformó con hacerlo solo, sino que David invitó al pueblo a que quería y que si querían ofrendar. Y dice que el pueblo le respondió. Y todo eso surgió, ¿sabe por qué? Porque estaban unidos. Y dice que fue tanta la algarabía y fue tanto el gozo y la unidad que había en ese momento congregado como estaban ellos en ese momento solemne de ese primer Picasso para hacer el templo, que Dios se agradó de eso. Cuando nosotros vamos a adorar al templo junto con nuestros hermanos, nosotros estamos y nos vamos al templo a exponer, ¿sabe a qué? A que Dios se manifieste en nuestras vidas. Eso es Amén. Parte de la bendición de congregarse. Amén. Nos Amén. estamos exponiendo a que Dios haga milagro en ese lugar. Así es. Nos estamos exponiendo a que Dios nos hable y nos direccione en asuntos de nuestra vida personal como adoradores. Gloria a Dios, es que hay tantos beneficios. Increíble. Y también nos estamos exponiendo cuando vamos a Dios a ser prosperado, porque sabe, si usted no tiene un templo y si usted no va al templo, ¿cómo usted ofrenda a Dios? ¿Cómo usted demuestra adoración en el dar a Dios? ¿En su casa guardándolo en un saquito? ¿Sabe que hasta que no se entregue a alguien o no se entregue a un sacerdote, a un pastor, a una congregación, está seleccionado, pero usted no va a ver el fruto de esa ofrenda? Aleluya. Por eso tenemos que valorar el congregar. Amén. Tenemos que nosotros entender esto, de que el congregarnos a nosotros nos va a hacer bien. ¿Y sabe algo? Eso nos dará identidad.
Eso es como tener un apellido, es alguien, es el que no se congrega, es como que tiene un nombre, pero no tiene apellido, no tiene abolengo, no tiene un lugar de donde nadie pueda responder por él. Por eso cuando muchas personas se mueren hay una situación, porque mucha gente lo que va a la iglesia católica, o mucha gente solamente visita la iglesia de la noche a la mañana, y un pastor no puede ir a hablar en un funeral cosas que no vivió y que no sabe, porque esa persona nunca se congregó, aunque mandaba su ofrenda, aunque decía que era parte de esa congregación, pero no se sabía, él no demostraba cómo era su vida cuando se reunía o cuando no iba al templo, y no se sabía cómo era, no daba testimonio de una devoción real a Dios. Gloria a Dios. Está en el aire. Así es. Está en el limbo. Entonces termina en Hebreo. Pablo recomendando para que vea, y en el Hebreo, cuando Pablo está hablando eso, en Hebreo capítulo 10, versículo 25, donde él dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe? Que en el tiempo, no Pablo, perdón, porque Hebreo no se sabe si lo escribió Pablo. Muchos creen que fue a Pablo, no se sabe, pero el escritor de Hebreo lo explica y estaba hablando, y sabe que en ese tiempo que lo escribió estaba haciendo una situación bien fuerte dentro de la comunidad de fe que había en ese momento. El no congregarse en ese tiempo, ¿sabe qué estaba resultando? Que tú fueras a ser presa de las corrientes filosóficas que habían en ese momento y que había en ese entorno. Que de hecho lo que Hebreo explica, y es precisamente en contra de esa corriente que había, porque se quería minimizar a Dios y se quería minimizar el sacrificio de Cristo, pero también se quería minimizar la reunión de la congregación o del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces tú y Gloria yo a Dios. tenemos que tener siempre pendiente, como buenos adoradores, tenemos que saber que tenemos que tener una casa para ir a adorar al Dios al cual tú y yo le servimos, que esa casa es el templo. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos, a la verdad que hemos ministrado. Gloria a Dios. Y hemos estado orando, amados hermanos, para que estas palabras lleguen a lo profundo de nuestros corazones y que alguna vida que no esté en estos momentos, esté escuchando esta palabra, estos mensajes, gloria a Jesús, pueda ministrarle a lo más profundo de su ser y que pueda haber una transformación, que haya una hambre de búsqueda del Señor, que las vidas, las almas corran a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Para terminar, gloria a Jesús, no sé si el hermano Erland desde el Brasil, Erland Peñaranda, creo que tiene problemas con la audición, pero trate, hermano, si no, pues continuamos y así nos despedimos. Amados, ¿escuchan? Sí, perfectamente. Amén. Muchísimas gracias, Pastora Judy. Efectivamente, estamos 2 horas más tarde en Brasil, pero quedé aquí hipnotizado con el mensaje tan edificante de cada hermano, y recuerdo una palabra del Señor que dijo que si amamos al Señor, tenemos comunión unos con otros. Y creo que congregarse es eso, es amar al hermano, ¿no? Después de amar al Señor. Y le agradezco mucho, pastora, por la oportunidad. Fue muy lindo cada participación que hicieron los hermanos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Saludos desde Brasil. Amén. Se ha comunicado desde Brasil. Gloria a Jesús. Hemos escuchado la noticia. Hay mucha necesidad allá, bueno, en todo lugar. Pero ahora mismo estamos orando por el Brasil. Gracias por conectarse. Gracias a cada hermano que se ha conectado. Gracias por los ministros que han traído la palabra tan edificante en el día de hoy. Recordando de que la enseñanza y que la enseñanza comienza en la casa, en la familia, comienza en el hogar, y que nosotros podamos ir con ese gozo a celebrar en la casa, en el templo de Dios, en el templo que hemos
escogido y seleccionado y dedicado para adorar a nuestro Dios. Gracias a nuestro hermano Amén. Sandy Nova desde Venezuela, que dio apertura a esta charla tan edificante que estamos teniendo. Gracias a nuestra hermana reverenda Loida Ortiz, nuestro hermano pastor reverendo César, nuestro hermano Martín Chávez, que estuvo con nosotros, y los demás hermanos que están conectados. Muchas gracias, y vamos a continuar con este estudio y vamos a estar el jueves, en el día de mañana, a la misma hora. Así que Dios le bendiga, no se lo pierda, porque cada uno de estos hermanos están trayendo unas palabras tan edificantes que ha de ser. Yo creo que el hermano Sandy quiere decir algo, que levantó la mano. Oh, sí, mi hermano, dígame. Y nos despiden oración de una vez, o nos despedimos. No, agradecido, tremenda palabra que nos edifica. Lo importante es que la gente entienda que debe congregarse, porque allí somos edificados y así sencillamente aprendemos la palabra, somos instruidos. Por eso que tenemos tantos llaneros solitarios en las redes diciendo tanta cosa y tanto disparate. Tanto, así mismo, muy buena palabra, esa es la palabra. Impresionante la cantidad que diciendo. Ahí lo dijo. Y es importante que entendamos que debemos congregarnos y que no solamente nos congregamos para ir a cantar o para ir a ministrar la palabra, para predicar, que también tenemos que sentarnos para también nosotros ser edificados para poder edificar a otros. Amén. Amén. Uno de los grandes problemas, y aquí sí tenemos que meternos nosotros en este saco, uno de los grandes problemas que hemos tenido parte de la alabanza y los ministerios de música. Es que saben que eso fue un punto que yo no lo traté, que es un tema para que lo quise obviar realmente por el tiempo. Es importante no solamente ir a la iglesia, sino que cuando venga el momento de la administración, que es otro tema, como dices tú, porque yo he notado, y hablo de mi gremio, porque es mi gremio, pero yo he notado dos cosas fundamentales. Una es que nosotros tenemos fama de que no escuchamos mensajes. No es tu caso, Ángel David. Ay. Porque solamente escucharte uno deduce que es lo que, como dicen en Dominicana. Pero la realidad del asunto es que muchos de nuestro ministerio, de nuestros compañeros, no escuchan mensajes. No lo escuchan, y por eso, si tú no escuchas la palabra de Dios, tú no puedes ser edificado. Tú puedes hablar mucha lengua, tú puedes brincar mucho y arrastrarte por el piso y romper las bancas. Pero si tú no tienes fundamento en la palabra de Dios, tú no puedes edificar la vida de otros. Amén. Eso es sencillo. Lo otro es que es importante que la gente entienda que va a la iglesia, no a cantar coritos, no a dar gritos de júbilo. La gente va a la iglesia a ser edificada. Amén. La vida de un creyente, señores, no son los coros, no son las canciones. Cuando no es brincar, situaciones difíciles a tu vida, lo que le va a dar fundamento a tu vida para que no te pase lo que le pasó a mucha gente en los últimos 2 años, es el fundamento que tú has adquirido a través de la palabra de Dios. Es decir, voy a la iglesia, comparto con mis hermanos, pero no un club social. Voy a la iglesia, aprendo la palabra. Me encanta este tiempo de la predicación, porque la gente se ha acostumbrado a escribir mucho. Mientras tú estás dando un estudio bíblico, mientras estás predicando, yo lo noto mucho aquí en este lado de Sudamérica. La gente está anotando, y eso te dice que la gente tiene ansia, tiene deseo de ser edificado. Entonces, este tema yo creo que es edificante y es importante. Yo quiera que la gente que nos vea a partir de mañana a través de las redes pueda ser edificado como yo he sido edificado esta noche. Ángel, excelente. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. Dios toda gloria. Gracias a nuestra hermana Judy por pensar en nosotros en este simposio realmente tan interesante. Me atañe todo lo que se trate con respecto a lo que es el buen funcionamiento como el cuerpo. Y es importante que nosotros tengamos siempre en nuestra vida esa actitud y proclamarla. ¿Sabe? Es un tiempo donde hoy en día no podemos dejar de ser, tenemos que ser más radicales.
Amén. Porque Amén. las cosas de realmente seculares que quieren opacarnos, que quieren ahogarnos, son radicales. Entonces nosotros tenemos que ser más radicales que ellos. Absolutamente. En nuestra postura, en nuestras creencias, en nuestro credo, en nuestra posición espiritual, tenemos que tenerla totalmente vertical hacia Dios y no dejarnos, no descuidarnos en ningún momento para que podamos nosotros ser personas que realmente no hemos perdido el tiempo en la hora que se nos exija cuenta de nuestra vida cristiana. Amén. 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 Seguimos con este tema. Mire, hermano, honestamente, esto está tan interesante y tan necesario que nosotros podríamos durar un día. Seguimos, como decimos por allá. Es así. Pero Exacto. continuamos, tenemos más tiempo, vamos a seguir todo este mes hablando sobre este tema, porque hay mucha necesidad, hay mucho que decir acerca de esto. Así que cualquier comentario, alguna palabra que el Señor le ha puesto en su corazón, agárrela, hermano, escríbalo, para que en momento preciso, en otro día podamos compartirlo, porque yo sé que el Señor nos va a seguir dando, porque eso es lo que el Señor quiere, porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Muchas gracias y así nos despedimos en oración. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido tener. Gracias, Dios mío, por las vidas que se han conectado y los que se conectarán. Esta palabra han de fluir, han de llegar a cada corazón trayendo, Señor, estabilidad. Dios mío, trayendo sanidad, trayendo fortaleza, Dios del cielo, y trayendo en esta hora, Padre Santo, alineándonos al propósito y a la voluntad de Dios en tu palabra acerca del congregarnos, Dios eterno, porque tú tienes bendición y vida eterna para cada uno de nosotros y bendición, Padre, en nosotros podernos reunir para compartir. Gracias por cada uno de los hermanos. En el nombre poderoso de Jesús te las damos, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias a todos. Ha sido un honor, un placer. Amén. Hasta mañana, si Dios lo permite. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones. Amén, igual, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga a todos. Pasen buenas noches. Buenas Amén. noches y bendiciones. Hermanos,